¿Sabías que mucha gente estudia español por años y aún no sabe pedir que hablen más lento? O sea, usan palabras difíciles, pero no dicen más despacio, por favor. Es como, correr antes de aprender a caminar. Total. Y otra cosa, muchos principiantes dicen «te gusta» cuando quieren ofrecer algo y claro, eso confunde. El camarero piensa «a mí me gusta» y todo se lía. Me pasó una vez de verdad. Sí, sí, y además hay quien dice vale para todo. En una conversación seria, suena raro. Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro café lingüístico, ¿no? Hola, gente bonita. Gracias por estar aquí. Hoy hablamos de frases esenciales, o sea, las frases que sí usas cada día. Nada de complicarse, vamos a lo útil. Vale, empecemos por lo básico para sobrevivir, saludar y ser cortés. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Luego, por favor, gracias, y de nada. Y algo clave, perdón o disculpa para llamar la atención, y lo siento para pedir perdón de verdad. Exacto. Y cuando no entiendes, no te quedes callado, ¿sabes? Di no entiendo, ¿puedes repetir, por favor, o más despacio, por favor? También, ¿cómo se dice, en español? Funciona siempre y la gente ayuda. Antes de seguir, hagamos un mini roleplay en una cafetería. Algo muy simple, pero real. Yo soy el camarero y tú, María, entras y pides. Vale, entro. Buenas, hola. Para mí, un café con leche, por favor. ¿Me lo pones para llevar? Claro, un momento. ¿Quieres azúcar? O sea, ¿deseas azúcar? Sí, con un sobre, gracias. Ah, ¿y cuánto cuesta? Son 2,50 €. ¿Tarjeta o efectivo? Tarjeta, por favor. Gracias. Y perdón, ¿dónde están los baños? Al fondo, a la derecha. Aquí tienes tu café. Que tengas buen día. Gracias, igualmente. Chao. ¿Ves? Frases cortas, pero claras. Para mí, quiero, me pones, ¿cuánto cuesta? ¿Dónde están? Con eso ya puedes pedir sin miedo. Sí, y ojo con el error de antes. No digas, ¿te gusta azúcar?, cuando ofreces o pides. Mejor, ¿quieres azúcar o con azúcar? Yo una vez dije, ¿te gusta salsa?, al camarero y él me miró como, a mí pues sí, y me trajo un plato extra raro. Tremendo lío, y yo solo quería un poco de salsa. Jajaja, pasa mucho. Otro bloque esencial, para entender al otro. Puedes decir, perdón, no te escucho bien, puedes hablar más alto, o puedes escribirlo, por favor. Si te hablan muy rápido, respira y suelta un momento, por favor. Ayuda mucho. Y aquí viene una palabra que crea debate, mande. En México mucha gente dice mande para pedir que repitan, y es muy cortés. Pero otros piensan que suena antiguo o muy formal. Si no sabes, usa como o perdón y vas bien. Pausa rápida, examen relámpago. A ver, María, ¿y también ustedes que escuchan, si alguien habla muy rápido, qué dices? Vamos, sin mirar notas. Fácil, más despacio, por favor. Y si no entiendo nada, no entiendo, o puedes repetir, por favor. Ya está, básico pero poderoso. Perfecto. Seguimos. Otra cosa útil, expresar necesidad y tiempo. Necesito ayuda, busco la estación, ahora mismo, en 5 minutos. Y si te pierdes, estoy perdido, o estoy perdida, ¿me puede ayudar, por favor? Con eso la gente responde bien. Hablemos de vale. En España, sí, la gente dice vale mucho, pero cuidado, ¿eh? Si el tema es serio, mejor de acuerdo o entiendo. Si dices vale, vale, vale todo el rato, suena como que no escuchas y puede molestar. Totalmente. Y para ser más amable, usa podrías, o me puede.
Por ejemplo, ¿me puede decir la hora, por favor? ¿O podrías abrir la ventana? Son mini cambios, pero la gente siente respeto. Algo clave también, usted con personas mayores o en situaciones formales. Sí, en muchos países el usted es importante. Di cómo está en vez de cómo estás cuando hablas con una persona mayor, un profesor o en un banco. Y si no estás seguro, empieza con usted y luego cambia si te dicen habla de tú. Venga, segundo roleplay, esta vez en la calle pidiendo direcciones. Yo soy un señor mayor. Adelante, María. Perdón, buenos días. ¿Me puede ayudar, por favor? Busco la estación. ¿Está cerca? Buenos días, señorita. Sí, está cerca. Siga recto 2 cuadras, luego a la izquierda. Está frente al parque. Muchas gracias. ¿Y cuánto tardo caminando? Unos 10 minutos, más o menos. De nada. Buen día. Listo. Frases simples. ¿Me puede ayudar? Busco. ¿Está cerca? ¿Cuánto tardo? Y palabras de dirección. Recto, izquierda, derecha, frente a. Con eso sobrevives en una ciudad nueva. Otra área clave, en tiendas. ¿Cuánto cuesta? Tienen talla mediana, aceptan tarjeta, solo miro, gracias. Y si algo es muy caro, es un poco caro, con una sonrisa. No hace falta discurso largo, solo cortesía. Y para restaurantes, para mí, el menú del día, me trae la cuenta por favor, sin picante por favor, soy vegetariana, o no como carne. Si no sabes una palabra del plato, di ¿qué lleva? O sea, ¿qué ingredientes tiene? Hablemos de escuchar mejor. Un truco que sorprende, aprender español con recursos en español desde el principio. Vídeos, podcasts, menús, lo que sea. Al inicio cuesta, sí, pero el oído se acostumbra rápido y la memoria funciona mejor sin traducir cada palabra. Total. Yo digo, usa frases fijas como bloques. Repites el bloque y ya. Por ejemplo, me pone, por favor, me deja, una pregunta, disculpe. Son plantillas, ¿no? Con eso puedes hablar aunque no sepas todo el vocabulario. También cuida el tono cultural. En algunos países se usa más por favor y gracias, en otros menos, pero siempre ayuda. Y el tema del mande, que dijimos, si estás en México, puede sonar bien, si estás en España, mejor como, o, perdón, para no chocar. Otra mini lista para emergencias, no pasa nada para calmar. Todo bien, para decir que está bien. Ahora vuelvo un momento por favor, y está bien así. Y si necesitas tiempo, déjame pensar, Es natural y no te bloqueas. Si tienes que comunicar por escrito, pregunta, ¿te mando un email, o tienen página web? Dilo claro y simple. Y cuando tomas datos, repite, a ver, tu nombre. Carlos, ¿sí? Tu número, 123 456. Vale, gracias. Digitito por digitito. Buen punto. Y una advertencia más sobre vale, no lo uses como respuesta automática cuando alguien te cuenta un problema serio. Mejor di lo siento mucho o qué pena, y luego ¿cómo te ayudo? Suena humano, no robot, ¿no? Otra confusión típica, ser y estar. Para a dos, no te líes. Presentarte, soy Ana, estoy cansado, estoy en casa, es caro. Si dudas, usa frases que ya sabes correctas. Y pregunta si hace falta, ¿está bien así? Y cuando no conoces una palabra, di, es como, y explicas con gestos. Por ejemplo, es como pan, pero dulce. La gente entiende. Y si no, pues, puedes mostrar una foto, y ya. Repasito express de frases de oro, hola, buenos días, por favor, gracias, de nada, perdón, lo siento, no entiendo, más despacio, por favor, ¿cómo se dice? ¿Cuánto cuesta? Para mí, ¿me puede ayudar? ¿Y dónde está? Si memorizas estás, mejoras ya. Sí.
Y recuerda el caso del restaurante, cuando ofreces o pides, usa quieres o desea. Evita te gusta en ese contexto. Yo aprendí la lección con mi plato misterioso, jaja. Mejor claro que gracioso, al menos cuando tienes hambre. Para practicar, te propongo un ejercicio. Hoy, solo español en tus tareas simples, al pedir café, al mirar la carta, al preguntar la hora. Sin traducir en tu cabeza. O sea, modo español. Verás que en una semana subes, no sé, un 30% en soltura. ¿Se nota? Y si te corrigen, di gracias por la corrección. No te enfades. Todo el mundo se equivoca. La clave es repetir bien la frase después. Ah, vale, ¿me trae la cuenta? Gracias, lo apunto. Antes de cerrar, pregunta para ustedes, ¿cuál frase te salvó en una situación real? Por ejemplo, en una tienda o al pedir direcciones. Cuéntanos la historia breve, con la frase exacta, para que otros aprendan también. Nos encanta leer sus ejemplos. Y si tienes una frase local de tu país, compártela y di cuando la usas, así todos entendemos la cultura detrás. Recuerda, lengua y cultura van juntas siempre. Bueno, si este episodio te ayudó, dale like y suscríbete al canal. Así no te pierdes las próximas charlas con más frases útiles y, claro, más roleplays. Gracias por estar aquí, de verdad. Cuídense mucho, practiquen hoy mismo al menos una frase, y nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. Y sí, ya sabes, más despacio por favor, es tu superpoder.